No habrá boda, gritó el padre, irrumpiendo en la ceremonia de su hija. Todos los invitados comenzaron a murmurar con desaprobación. La novia, después de calmar al novio, se acercó a su padre y le susurró al oído. ¿Qué estás haciendo, viejo idiota? Pero se calló de inmediato al ver, detrás de él, a la madre del novio, una copia exacta de sí misma. Valentina Herrera López, a sus 27 años, trabajaba como cirujana en el hospital. Desde niña supo a qué se dedicaría, pues su madre había muerto cuando ella tenía solo 3 años. Los médicos no pudieron salvarla, o al menos, eso era lo que su padre siempre le había contado. Valentina estaba sentada en la sala de médicos, concentrada en el expediente de otro paciente. La tarde de primavera llegaba a su fin y pensaba en tomarse un café, cuando la puerta se abrió de golpe. En el umbral apareció Verónica, una enfermera de aspecto agradable, con el pelo corto y una expresión de perpetua alarma en el rostro. «Doctora Herrera», exclamó sin aliento, tratando de recuperar el aire. «Nos llegó un hombre en la ambulancia, 30 años, accidente en una obra, múltiples traumatismos, hemorragia. Necesita una operación urgente». Valentina se levantó de un salto, dejando caer el expediente. La adrenalina se disparó por sus venas. Conocía bien esa sensación. Un segundo de duda podía costarle la vida a una persona. «Vamos», dijo, y ambas corrieron por el pasillo del hospital hacia la sala de urgencia. Sus tacones resonaban en el linóleo. Las enfermeras y los camilleros se apartaban al ver a la cirujana corriendo. Mientras avanzaba, Valentina repasaba mentalmente las posibles lesiones: una caída desde gran altura, el aplastamiento por una estructura, una herida penetrante causada por una varilla. Una obra de construcción es un lugar donde alguien arriesga su vida cada día. Urgencias las recibió con su caos habitual. Los paramédicos estaban trasladando a un hombre a una camilla. Valentina evaluó la situación de un vistazo. El rostro del paciente estaba pálido como la muerte, sus labios azulados, la ropa empapada en sangre. Una herida abierta en el costado. Posible daño a órganos internos. Pulso débil, respiración superficial. «Preparen el quirófano de inmediato», ordenó Valentina con voz autoritaria, inclinándose sobre el herido. «Análisis de sangre, determinen el grupo sanguíneo, preparen unidades para transfusión». Miró a los ojos del hombre que se desangraba frente a ella. Eran grises, sorprendentemente claros a pesar del dolor. Él la miraba con una expresión extraña, no de miedo ni de desesperación, sino de curiosidad. «¿Es usted tan hermosa?», dijo el paciente, apretando los dientes por el dolor. Su voz temblaba, pero se notaba un intento de bromear. «¿Cómo se llama?». Valentina se quedó perpleja por un segundo. En todos sus años de trabajo, había visto de todo, pero que un hombre al borde de la muerte intentara ligar con ella era la primera vez. «Doctora Herrera», respondió secamente, examinando la herida con rapidez. «No hable, ahorre sus fuerzas». «Y yo soy Mateo», intentó sonreír él, aunque la sonrisa fue más bien una mueca. «Mateo Solís Reyes. Mucho gusto». «El mejor momento para conocer a alguien», dijo Valentín, poniendo los ojos en blanco mientras le tomaba el pulso. «Verónica, presión de 80/50, anunció la enfermera, apretando la perilla del esfigmomanómetro. «Mal, muy mal», murmuró Valentina. «Mateo, ¿me oye?». «Lo oigo», respondió él con voz ronca. «No voy a morir. Todavía tengo mucho que hacer». «No morirá si se calla y obedece», cortó Valentina. «El quirófano está listo», gritó alguien desde el pasillo. «Llévenlo», ordenó Valentina. Empujaron la camilla por el pasillo. Valentina caminaba a su lado, sin apartar la vista del rostro del paciente. Mateo la miraba, y en sus ojos se leía confianza, una confianza absoluta e incondicional. Creía que ella lo salvaría. «Doctora Herrera», susurró él mientras lo llevaban al quirófano. «Si sobrevivo, ¿puedo invitarla a salir?». «Sobrevivirá». «Y claro que puede invitarme», sonrió ella, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. El estado del paciente era crítico. En el quirófano ya la esperaba su equipo, la anestesióloga, la doctora Marina Sánchez, el asistente, el doctor Ignacio Peña y 2 enfermeras quirúrgicas. Todo estaba preparado. «Comenzamos», dijo Valentina, poniéndose los guantes. «Marina, la anestesia. Ignacio, prepárese». Colocaron a Mateo en la mesa de operaciones. La anestesióloga administró rápidamente el fármaco y en pocos segundos el paciente perdió el conocimiento. Valentina tomó el bisturí. Sus manos estaban completamente firmes. Años de práctica le habían enseñado a no ceder a las emociones durante una cirugía. Allí, y en el quirófano, no era solo una médica, era un dios que decidía si un hombre vivía o moría. «Incisión», dijo en voz alta, haciendo un corte preciso. La sangre brotó.
El panorama interior era aún peor de lo que había imaginado. El bazo dañado, el hígado desgarrado, una hemorragia interna masiva. ¿Cómo es que este hombre llegó vivo al hospital? Succión, ordenó Valentina. Pinza. Ignacio, sostenga aquí. Con cuidado. La operación se convirtió en una carrera contra el tiempo. Segundo a segundo, corte a corte, sutura a sutura. Valentina trabajaba con rapidez, precisión y maestría. Sus manos se movían por sí solas, como si tuvieran mente propia. Veía un problema e instantáneamente encontraba la solución. La presión está bajando, informó Marina con preocupación. Transfusión, rápido, ordenó Valentina, sin apartar la vista del campo quirúrgico. Pasó 1 hora, luego 2, luego 3. Valentina no sentía el cansancio, solo sentía una cosa: este hombre debía vivir. Debía invitarla a esa cita, debía reunirse con su familia, simplemente, debía vivir. Última sutura, exhaló finalmente. Ignacio, cierre. Yo revisaré una vez más. Inspeccionó cuidadosamente todo lo que había hecho. Logró salvar el bazo. ¿El hígado estaba suturado? La hemorragia detenida. El pulso se había estabilizado. La respiración era regular. Bien hecho. Equipo, dijo Valentina, quitándose los guantes ensangrentados. Excelente trabajo. Lo trasladamos a cuidados intensivos. Salió del quirófano sintiendo como el agotamiento la invadía. Las piernas le flaqueaban, la espalda le dolía, pero por dentro florecía una cálida sensación de satisfacción. Otra vida salvada. Otra persona que vería el sol de mañana. En el pasillo la esperaba un hombre de unos 50 años. Alto, canoso, con una barbilla decidida y ojos angustiados. Se levantó de un salto de la banca del hospital en cuanto vio a Valentín. Doctora, dígame, ¿cómo está él? Su voz temblaba. Mateo Solís, lo trajeron aquí. ¿Es usted su padre? Preguntó Valentina. Sí, soy Arturo Solís. ¿Cómo está? Está vivo. Valentina sonrió con cansancio. La operación fue un éxito. Su hijo vivirá, pero necesitará descanso y tiempo para recuperarse. Las lesiones eran graves. Arturo Solís se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros comenzaron a temblar. Valentina se dio cuenta de que el hombre estaba llorando. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias. Es mi único hijo. Es un luchador, dijo Valentina. Peleó por su vida. Tiene un carácter fuerte. En eso se parece a su madre, sollozó Arturo Solís. ¿Cuándo podré verlo? Por ahora está en cuidados intensivos. En unas horas lo trasladaremos a una habitación. Entonces podrá verlo. Por la noche, cuando Valentina terminó su ronda con los demás pacientes, a Mateo efectivamente lo habían trasladado a una habitación normal. Entró a revisar su estado. Él yacía en una cama de sábanas blancas, pálido, pero vivo. Tenía los ojos abiertos. Doctora Herrera sonrió débilmente al verla. Vino. Soy su médica tratante. Es mi deber, respondió ella, revisando el suero. Gracias por salvarme la vida, dijo Mateo con seriedad. Estoy en deuda con usted. Junto a la cama, en un viejo sillón del hospital, estaba sentado Arturo Solís. Su rostro se veía más relajado, sus ojos brillaban. Doctora, ¿cómo podemos agradecerle? Empezó a decir. De ninguna manera, dijo Valentina, restándole importancia. Es mi trabajo. Papá, ¿serás mi testigo? Dijo de pronto Mateo, mirando a su padre. Su voz sonaba cansada, pero también había algo más, una determinación. Verás que me casaré con mi salvadora. Valentina se echó a reír. Por primera vez en todo el día, se rió con sinceridad, desde el corazón. Mejor recupérese pronto. Señor Solís, de la boda hablaremos después. Hablaremos. Claro que sí, asintió él. Claro que hablaremos. Valentina salió de la habitación con una sonrisa. Algo dentro de ella se había conmovido. Este paciente no era como los demás. En sus palabras no había familiaridad ni vulgaridad. Había algo sincero, auténtico. Como si realmente lo dijera en serio. Sacudió la cabeza, ahuyentando esos extraños pensamientos. Un paciente es un paciente. Su trabajo era curarlo y enviarlo a casa. Todo lo demás eran tontería. Pasó una semana desde aquella operación. La doctora Valentina Herrera, como buena médica tratante, visitaba regularmente la habitación de Mateo Solís. Al principio eran revisiones de rutina, controlar las suturas, la temperatura, el estado general. Pero cada día se daba cuenta de que se quedaba junto a su cama un poco más de lo que exigían los protocolos médicos. Buenos días. Doctora Herrera, la saludó Mateo una vez más. Cuando ella entró a la habitación en su ronda matutín, ya estaba sentado en la cama y se veía mucho mejor que en los primeros días. La palidez había desaparecido de su rostro, y sus ojos brillaban. Hoy está especialmente hermosa. Señor Solís, los cumplidos no acelerarán su recuperación, sonrió Valentina.
sacando su estetoscopio. Pero levantan el ánimo, replicó él. ¿Y un buen estado de ánimo? Como todos saben, es la mejor medicina. ¿Dónde leyó eso? ¿En internet? Acercó el estetoscopio a su pecho. Respire profundo. Mateo obedeció. Valentina escuchó los latidos de su corazón y de repente le pareció que se aceleraban. Levantó la vista y sus miradas se encontraron. Él la miraba con una calidez especial, que hizo que su propio corazón latiera más rápido. ¿Todo en orden?, preguntó él en voz baja. Sí, respondió ella rápidamente, apartándose. Todo perfecto. La herida está sanando bien. En la segunda semana, Mateo comenzó a regalarle flores a Valentina. Primero, un modesto ramo de rosas blanca. Esto es para usted, dijo Mateo, cuando Valentina entró para otra revisión. ¿Para mí?, se sorprendió ella. ¿Por qué? Porque sí. Porque cada día que viene a verme es la mejor parte de mi día. Valentina quiso rechazarlas, pero algo dentro de ella no se lo permitió. Tomó el ramo, inhaló el aroma de las rosas y sonrió. Gracias, son preciosas. Al día siguiente, apareció un ramo de tulipanes, luego, peonias, después, gerberas. Al final de la segunda semana, la casa de Valentina parecía una florería. Señor Solís, tiene que parar, dijo la doctora Herrera al entrar en la habitación y ver otro enorme ramo de flores. Mi apartamento ya parece un jardín botánico. Los vecinos creen que abrí una florería. Pero así usted siempre está de buen humor, observó él, sonriendo. ¿No vale eso unos cuantos ramos? Es usted incorregible, negó Valentina con la cabeza. Solo estoy agradecido, respondió Mateo con seriedad. Usted me salvó la vida. ¿De qué otra forma puedo agradecérselo? Recupérese pronto. Esa será la mejor gratitud. Pero las flores seguían llegando. Y no solo flores. Un día, Mateo le regaló una caja de chocolate. ¿Son sus favoritos?, preguntó Valentina, leyendo el nombre en la caja. No lo sé, admitió él con honestidad. Pero espero haber acertado. Verónica me dijo que le gusta el chocolate. ¿Verónica?, se extrañó Valentina. ¿Estuvo preguntándole a las enfermeras sobre mí? Mateo se sonrojó. Bueno, tal vez un poco. Solo quería conocerla mejor. Valentina no sabía si reír o enojarse, pero al final se rió. Es usted un hombre imposible, señor Solís. Prefiero la palabra persistente, le guiñó un ojo. Sus conversaciones se hacían cada vez más largas. Valentina llegaba para las revisiones y se quedaba 10 minutos, luego 15, luego media hora. Hablaban de todo, del trabajo, de la vida, de los sueños. ¿Siempre quiso ser médica?, le preguntó Mateo un día. Valentina se quedó pensativa. Normalmente no le gustaba hablar de su vida personal, pero con él, por alguna razón, era fácil. Sí, desde que era niña. Mi mamá murió cuando yo tenía 3 años. Los médicos no pudieron salvarla, y decidí que sería doctora para salvar a la gente. Lo siento mucho, dijo Mateo en voz baja. Debió de ser muy duro. Lo fue, asintió Valentina, pero me hizo más fuerte. Mi padre me crió solo. Es un hombre maravilloso. Dedicó su vida entera a mí. Me gustaría conocerlo, dijo Mateo. ¿Para qué?, se sorprendió Valentina. Para agradecerle por haber criado a una hija tan increíble. Valentina sintió que el rubor le subía a las mejillas. No estaba acostumbrada a esos cumplidos. En su vida había poco espacio para el romance. Trabajo, guardias, operaciones, de eso se componían sus días. ¿Y usted?, preguntó ella para cambiar de tema. ¿Siempre ha trabajado en la construcción? No, negó Mateo con la cabeza. Soy ingeniero. Diseño edificios, pero me gusta estar en las obras, ver cómo mis proyectos cobran vida. Ese día simplemente tuve mala suerte. No calculé bien. Estuve en el lugar equivocado en el momento equivocado. Ahora tendrá más cuidado. Lo prometo, sonrió él. No quiero volver a un hospital. Aunque, por otro lado, si no fuera por ese accidente, no nos habríamos conocido. Es una forma extraña de conocer mujeres, rió Valentina. Pero efectiva, replicó Mateo. Nunca me olvidará, ¿verdad? Valentina lo miró y se dio cuenta de que tenía razón. Realmente nunca olvidaría a este paciente. Era especial, no solo porque la operación había sido complicada, sino porque él era diferente, galante, amable, sincero. Quizá cuando me dé de alta, ¿podríamos salir a una cita?, preguntó Mateo de repente. Valentina se quedó helada. Esperaba esa pregunta, pero aún así no estaba preparada. Señor Solís, solo Mateo la interrumpió. Por favor. Está bien, Mateo. Soy su médica. No sería ético. Pero cuando me dé de alta, ya no seré su paciente, señaló él con lógica. Valentina lo pensó. Tenía razón. ¿Y por qué no? Le gustaba. Realmente le gustaba. Claro que sí, sonrió ella, tomándolo todavía como una broma. Pero por dentro, algo vibraba.
Los días pasaban. Mateo mejoraba. Ya se levantaba de la cama, caminaba por la habitación, salía al pasillo. Valentina se alegraba de su progreso, pero al mismo tiempo se daba cuenta de que pronto se iría. Y por alguna razón, esa idea la entristecía. Seguían conversando. Mateo le contaba sobre sus proyectos, sobre su sueño de construir un orfanato, sobre su amor por la arquitectura. Valentina lo escuchaba y se sorprendía de lo interesante que era aquel hombre. ¿Sabe?, dijo él un día. Siento como si nos conociéramos desde hace muchos años. Puedo hablar con usted de cualquier cosa. Siento lo mismo, confesó Valentina. Sin darse cuenta, había empezado a sentir algo por él. Era más que una simple relación entre médico y paciente. Era algo personal, íntimo. Se descubría pensando en él incluso en casa, esperando con ansias el día siguiente para volver a verlo. Doctora Herrera, ¿se ha enamorado?, le preguntó un día la enfermera Verónica, cuando estaban solas en la sala de médico. ¿Qué?, se extrañó Valentina. ¿Por qué lo dices? Es que se le ilumina la cara cuando va a la habitación del señor Solís, sonrió Verónica. Y siempre se queda allí más tiempo que con los demás pacientes. Son tonterías, dijo Valentina, restándole importancia, pero un rubor traicionero le tiñó las mejillas. Es un buen hombre, dijo Verónica, y la mira como si fuera la única mujer en el mundo. Valentina guardó silencio. No sabía qué responder. Finalmente, llegó el día del alta. Mateo estaba de pie en la habitación, vestido con su ropa de calle, unos vaqueros y una camisa. Se veía sano, lleno de energía. A su lado estaba Arturo Solís con una sonrisa de satisfacción. Señor Solís, cuídese mucho, dijo Valentina, entregándole su informe de alta. Y no vuelva por aquí. Haré lo posible, sonrió Mateo. Pero, ¿sabe una cosa? Si no fuera por esa obra, no la habría conocido. Así que, en cierto modo, tuve suerte. «¿Qué hombre tan extraño es usted?», negó Valentina con la cabeza. «La esperaré hoy», dijo Mateo de repente, con seriedad. «Usted trabaja hasta las 7 de la tarde, ¿verdad?». «Sí», respondió Valentina, desconcertada. «Pero no hace falta. ¿Necesita descansar más? Recuperar fuerzas en casa. Si acepta cenar conmigo, me recuperaré más rápido», sonrió Mateo y le entregó otro ramo de flores. Esta vez, un enorme manojo de lirios blanco. «Le prometo que este es el último ramo. Todos los demás se los regalaré ya como mujer, no como médica». Valentina tomó las flores. El aroma de los lirios le mareaba la cabeza. «¿De verdad lo dice en serio?», preguntó en voz baja. «Totalmente», asintió Mateo. «Nunca en mi vida había hablado tan en serio». Arturo Solís estaba a su lado, sonriendo. «Doctora, perdone a mi hijo. Siempre ha sido muy persistente, pero es un buen chico. ¿De verdad?». Valentina miró a Mateo. Él la miraba, y en sus ojos había tanta sinceridad que su corazón dio un vuelco. «Está bien», exhaló. «La espero a las 7». El resto del día, Valentina trabajó como en una nube. Hizo sus rondas, revisó a los pacientes, consultó con sus colegas, pero sus pensamientos estaban en otro lugar. ¿De verdad había aceptado una cita? ¿Con un expaciente? Era una locura, pero al mismo tiempo sentía una emoción que no había experimentado en muchos años. «Doctora Herrera, hoy está un poco distraída», observó el cirujano Ignacio Peña, su colega. «¿Todo bien?». «Sí, todo perfecto», respondió ella rápidamente. Cuando el reloj finalmente marcó las 7, Valentina se cambió a su ropa de calle. Un vestido ligero y una chaqueta. Se miró en el espejo de la sala de médico. Su reflejo le pareció desconocido. Tenía un brillo en los ojos, las mejillas sonrojadas y una sonrisa en los labios. Se veía joven y feliz. Al salir del hospital, vio a Mateo de inmediato. Estaba de pie junto a la entrada, apoyado en un bastón. Los médicos le habían aconsejado no esforzarse demasiado las primeras semanas. En sus manos tenía otro ramo, esta vez más modesto, de margarita silvestre. «Buenas noches», dijo, entregándole las flores. «¿Vino?». «Se lo prometí», sonrió Valentina, aceptando las margaritas. «Pero debería estar descansando, no de pie en la calle». «Por usted estoy dispuesto a estar de pie toda la noche», respondió él. «Pero mejor vamos a un restaurante. Reservé una mesa en un lugar encantador». Subieron a un taxi. Mateo hablaba de cosas ligeras y casuales, y Valentina sintió como la tensión se disipaba poco a poco. Con él se sentía muy cómoda, muy a gusto. El restaurante resultó ser un pequeño y acogedor establecimiento en las afueras de la ciudad. Música suave, luz tenue, mesas junto a la ventana con vistas a un parque. «¿Cómo encontró este lugar?», preguntó Valentina cuando se sentaron. «Vengo aquí a menudo», confesó Mateo. «Cuando necesito pensar, aclarar mis ideas. Aquí hay mucha tranquilidad». El camarero les trajo el menú.
Mateo pidió vino y algunos aperitivos. Valentina lo observaba y pensaba en lo atento que era. ¿Le preguntaba su opinión? ¿Se interesaba por sus preferencias? No le imponía las suyas. Cuénteme de usted, le pidió Mateo cuando trajeron el vino. Quiero saberlo todo. ¿Todo? Sonrió Valentina. Eso podría llevar una eternidad. Tengo tiempo, respondió él con seriedad. Y ella le contó. Sobre su infancia. ¿La escuela? ¿Cómo entró a la facultad de medicina? ¿Su primera operación? ¿El miedo? ¿La alegría cuando todo salía bien? ¿Las noches en vela en las guardias? ¿Las vidas salvadas? ¿Las pérdidas que siempre le dolían en el alma? Mateo la escuchaba atentamente, sin interrumpir, haciendo preguntas de vez en cuando. No apartaba los ojos de su rostro. «Es usted increíble», dijo cuando ella terminó. «Tan fuerte. La admiro. Solo hago mi trabajo», se encogió de hombros Valentín. «No», negó Mateo con la cabeza. «Usted hace más. Le da vida a la gente». Valentina sintió un nudo en la garganta. Nadie le había dicho nunca palabras así. «Ahora es su turno», dijo ella. «Cuénteme de usted». Mateo le habló de su trabajo, de los proyectos que había realizado, de su sueño de crear algo verdaderamente importante que perdurara después de él, de su infancia, que pasó junto a su padre después de que su madre se fuera. «Mi mamá nos dejó cuando yo tenía unos 10 años», contaba él. «Dijo que no amaba a mi padre, que no podía seguir viviendo con nosotros. Fue duro para mí, pero mi padre fue como una madre y un padre a la vez». «Lo siento», dijo Valentina en voz baja. «No se preocupe», sonrió Mateo. «Eso me convirtió en quien soy. Y, al final, me trajo hasta usted». Hablaron durante varias horas. La cena terminó, pero no querían despedirse. Mateo le propuso dar un paseo por el parque, y Valentina aceptó. Caminaban por una alameda iluminada por farolas. Mateo le tomó la mano, y Valentina no la retiró. Se sentía tan natural, tan correcto. «Valentina», se detuvo Mateo de repente. «Sé que nos conocemos desde hace solo unas semanas, pero siento que la conozco de toda la vida. Es usted especial, y quiero estar a su lado». Valentina lo miró a los ojos. En ellos había una sinceridad que era imposible de fingir. «Yo también lo siento», confesó ella. «Y eso me asusta». «No tenga miedo», dijo Mateo con suavidad. «Nunca le haré daño, se lo prometo». Se inclinó y la besó. Fue un beso tierno y tímido. Valentina cerró los ojos y sintió que el mundo entero desaparecía. Solo quedaban ellos dos. Cuando el beso terminó, ella sonrió. «Pensé que solo sería una cita». «¿Y ahora?», preguntó Mateo. «Y ahora creo que esto es solo el principio», respondió ella. Y esa noche, nació una relación entre ellos, una relación que cambiaría sus vidas para siempre. 6 meses pasaron volando. Mateo cortejaba a Valentina como ningún otro hombre lo había hecho antes. La acompañaba a casa después del trabajo, le regalaba flores sin motivo alguno. Organizaba cenas románticas a la luz de las velas. Iban al teatro, paseaban por los parques, salían de la ciudad los fines de semana. Cada día, Valentina estaba más convencida de que había encontrado al hombre de su vida. Había florecido. Sus colegas en el hospital notaban cómo había cambiado la doctora Herrera. Se había vuelto más dulce, más sonriente. Tenía un brillo especial en los ojos. Incluso los pacientes decían que la doctora parecía haber rejuvenecido. Una tarde, Valentina estaba en la cocina de la casa de su padre, ayudándolo a cortar verduras para una ensalada. Vicente Herrera era un hombre robusto, a pesar de sus 60 años. Pelo cano, amables ojos color café y fuertes manos de obrero. Había trabajado toda su vida como ingeniero en una fábrica. «Hija, estás radiante», observó él, mirándola de reojo. «Hacía mucho que no te veía tan feliz». Valentina sonrió, sintiendo que sus mejillas se sonrojaban. «Papá, es que Mateo es maravilloso. Nunca había conocido a un hombre tan atento. No es como los demás». «Cuéntame de él», pidió Vicente, dejando el cuchillo a un lado. «¿Quién es? ¿A qué se dedica?» «Es ingeniero. Diseña edificios», contaba Valentina, y su voz se suavizaba con cada palabra. «Tiene manos de oro y un corazón noble. Es cariñoso. Atento. ¿Se acuerda de que me gusta el té de jazmín? No el de bergamota. Sabe que los miércoles tengo guardia hasta tarde y siempre viene a recogerme. Él». «¿Estás enamorada?», constató su padre. «Sí», confesó Valentina. «Mucho». Vicente asintió. Veía que su hija era feliz y eso era lo más importante. A lo largo de sus 27 años, la había visto con diferentes jóvenes, pero ninguno había durado mucho. A veces, el padre sentía que el chico no era el adecuado para su hija. Otras, la propia Valentina se daba cuenta de que no era lo que buscaba. Pero ahora todo era diferente. Pasaron unas semanas más, y una noche, Mateo invitó a Valentina a aquel mismo restaurante donde tuvieron su primera cita. Ella no sospechaba nada especial.
Pensaba que era una cena romántica más. Estaban sentados en la mesa junto a la ventana. Mateo estaba un poco tenso. Valentina lo notó. ¿Estás bien?, le preguntó. ¿Pasó algo? Valentina, comenzó Mateo, con la voz temblorosa. Estos 6 meses han sido los mejores de mi vida. Me has cambiado. Me has enseñado lo que es la verdadera felicidad. Se levantó de la mesa y se arrodilló. Valentina ahogó un grito, cubriéndose la boca con la mano. Su corazón latía desbocado. Valentina Herrera López, ¿quieres casarte conmigo?, dijo Mateo, sacando del bolsillo una cajita de terciopelo. Dentro brillaba un anillo. Sé mi esposa. Prometo hacerte la mujer más feliz del mundo. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Valentín. No podía pronunciar palabra. Simplemente asintió. Asintió con tanta vehemencia que Mateo se rió y le puso el anillo en el dedo. Sí, exhaló finalmente. Sí, sí, sí. Todo el restaurante aplaudió. Mateo se levantó y la besó. Fue el momento más feliz en la vida de Valentín. Al día siguiente, le contó a su padre sobre el compromiso. Vicente abrazó a su hija. «Felicidades, mi niña. Si tú eres feliz, yo soy doblemente feliz». «Gracias, papá», susurró Valentina. «Pero ahora tienes que conocer a Mateo. Oficialmente. ¿Como futuro suegro y futuro yerno?» «Por supuesto», asintió Vicente. «Invítalo a cenar. Quiero observarlo más de cerca». «¿Prometes portarte bien?», preguntó Valentina con ansiedad. «¿No lo asustarás con tus interrogatorios?» «¿Yo? ¿Asustar?», sonrió su padre. «Hija, solo quiero asegurarme de que sea digno de ti». Valentina sabía que su padre la amaba sin límites y que a veces era demasiado estricto con sus pretendientes. Pero esta vez, esperaba que todo saliera bien. Mateo realmente era un hombre maravilloso. La cita se fijó para el sábado. Valentina pasó todo el día preparando. Compró los ingredientes, cocinó la carne en su jugo que tanto le gustaba a su padre, horneó un pastel de manzana y limpió el apartamento hasta dejarlo impecable. Al llegar la noche, estaba a punto de explotar de los nervios. «Hija, tranquilízate», dijo Vicente, observando cómo ella arreglaba las servilletas en la mesa por 10ª vez. «Todo saldrá bien. ¿Y si no te cae bien? ¿Y si no se entienden? Si te ama tanto como tú a él, seguro que encontraremos un lenguaje común», la tranquilizó su padre. Valentina asintió, pero la ansiedad no la abandonaba. Se puso un vestido azul claro, se maquilló, se peinó y se miró críticamente en el espejo. «Hija, te ves increíble», dijo Vicente, apareciendo en la puerta. «Como siempre». «Gracias, papá». Se acercó y le dio un beso en la mejilla. «Estoy tan nerviosa». «Todo saldrá bien», repitió él. En ese momento, sonó el timbre. Valentina dio un respingo. «Mateo». Respiró hondo y fue a abrir. En el umbral estaba Mateo, con un traje elegante. En sus manos traía un lujoso ramo de rosas blancas para Valentina y una botella de un buen tequila reposado. Para su futuro suegro. «Buenas noches», dijo, entregándole las flores. «Estás preciosa». «Gracias», sonrió Valentina. «Pasa. Papá te está esperando». Entraron en la sala. Vicente se levantó de su sillón para recibir al invitado. Su rostro tenía una expresión impenetrable. Miraba al futuro yerno con ojos evaluadores. «Mucho gusto, Mateo», dijo Vicente, extendiendo la mano. «Igualmente, don Vicente», respondió Mateo, estrechando su mano con firmeza. «Gracias por invitarme». El apretón de manos fue largo. Valentina vio cómo su padre parecía poner a prueba a Mateo. Pero Mateo no vaciló. Aguantó la mirada del hombre mayor. «Esto es para usted». Mateo le entregó la botella de tequila. «Valentina me dijo que aprecia un buen tequila». «De 12 años», asintió Vicente con aprobación. «Excelente elección. Pasen, siéntense». Se acomodaron en la mesa. Valentina servía el agua de Jamaica, colocaba los aperitivos. Sus manos temblaban ligeramente por los nervios. «Valentina me contaba que eres ingeniero», comenzó la conversación Vicente. «Sí, diseño edificios», asintió Mateo. «Llevo 8 años en esto. Ahora estoy trabajando en el proyecto de un nuevo complejo residencial al norte de la ciudad». «Un trabajo interesante», observó el padre. «Y de mucha responsabilidad». «Sin duda», coincidió Mateo. «Pero me gusta crear algo nuevo, algo que sirva a la gente durante muchos años». La conversación fluyó sin problemas. Hablaron del trabajo, de la ciudad, de sus planes. Valentina se fue relajando poco a poco. Era evidente que los hombres habían encontrado un terreno común. «¿Y cómo conociste a mi hija?», preguntó Vicente. «En el hospital», sonrió Mateo. «Llegué allí después de un accidente en una obra. La doctora Herrera me operó. Me salvó la vida». «¿Y te enamoraste de tu salvadora?», sonrió el padre. «Exactamente», admitió Mateo, mirando a Valentina.
Me enamoré de ella a primera vista y luego me di cuenta de que no podía vivir sin ella. Valentina se sonrojó. Vicente miró atentamente al joven. ¿Podrás hacerla feliz?, preguntó con seriedad. Haré todo lo posible para ello, respondió Mateo con la misma seriedad. Ella es lo más importante en mi vida. El padre asintió. Valentina vio que estaba satisfecho con la respuesta. Pasaron a hablar de la boda. Valentina y Mateo ya habían fijado una fecha aproximada. En 3 meses, a finales del verano. Será una boda pequeña, explicaba Valentina. Solo la gente más cercana. ¿Y los padres de Mateo estarán?, preguntó Vicente. Mi padre seguro que sí, asintió Mateo. ¿Y mi madre? Hizo una pausa. Valentina notó que el tema de su madre era doloroso para él. Mi madre dudo que venga, suspiró Mateo. Ella y mi padre no se llevaban bien, y nos dejó cuando yo tenía unos 10 años. Desde entonces, casi no nos hablamos. Qué lástima que Catalina Aguirre no vaya a estar, dijo Valentina encogiéndose de hombro. Me habría encantado conocerla. ¿Catalina Aguirre?, repitió Vicente de repente. Su voz cambió, se volvió tensa. Sí, papá, sonrió Valentina. ¿Te imaginas qué coincidencia? La mamá de Mateo se llama igual que la mía. Catalina Aguirre. El rostro de su padre palideció. Valentina lo notó y se preocupó. ¿Y cómo se llama tu padre?, preguntó Vicente, y en su voz había una nota extraña. Arturo Solís Reyes, respondió Mateo con calma. ¿Por qué? Al oír esas palabras, a Vicente pareció que le faltaba el aire. Se agarró al borde de la mesa. El corazón se le aceleró. La sangre le martilleaba en las sienes. No podía creer lo que oía. No podía creer en una coincidencia tan monstruosa. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Valentina asustada, levantándose de un salto. «¿Te sientes mal?». Sí, logró decir Vicente, solo un poco nervioso. Todo está bien. Pero nada estaba bien. En la mente de su padre resurgió una vieja historia que había enterrado en lo más profundo de su memoria. Catalina Aguirre, Arturo Solís Reyes. Esos nombres. No podía ser verdad. Miró a Mateo, luego a su hija. Estaban sentados uno al lado del otro, tomados de la mano, mirándose con ojos enamorados. No sospechaban nada. Vicente sabía que Valentina no le creería sin más. Pensaría que su padre volvía a estar descontento con su elección, como había ocurrido con los jóvenes anteriores. Creería que estaba inventando excusas. No, necesitaba pruebas. Necesitaba encontrar a Catalina Aguirre. ¿Quizá no deberían apresurarse con la boda?, preguntó Vicente con cautela, tratando de hablar con calma. 3 meses es muy rápido. Tal vez deberían esperar al menos medio año. Papá, ya está todo decidido, objetó Valentina. ¿Ya reservamos el restaurante? Enviamos las invitaciones. ¿Por qué posponerlo? Es solo que, Vicente no sabía qué decir. Solo quiero que lo piensen bien. Ya lo hemos pensado, dijo Mateo con seguridad. Amo a Valentina y quiero que sea mi esposa lo antes posible. Vicente asintió. No podía decir nada más. No ahora. No sin pruebas. El resto de la velada transcurrió en una atmósfera tensa. Valentina sentía que algo andaba mal, pero no podía entender qué era. Mateo también notó el cambio de humor de su futuro suegro. Cuando Mateo se fue, Valentina se abalanzó sobre su padre. ¿Qué fue eso? ¿Por qué te comportaste así? Nada. Hija, evadió Vicente la respuesta. Solo estaba cansado. Pero Valentina vio que no se trataba de cansancio. Algo había alarmado a su padre. Algo relacionado con el nombre de la madre de Mateo. Y eso la asustaba. Cuando la puerta se cerró tras Mateo, Valentina se volvió hacia su padre. Todavía sentía la tensión que había flotado en el aire toda la noche. Algo no estaba bien. Su padre se había comportado de forma extraña desde el momento en que escuchó el nombre de la madre de Mateo. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó directamente. «Has estado distante toda la noche». Vicente estaba de pie junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Tenía los hombros tensos, las manos apretadas en puños. Guardó silencio un largo rato, buscando las palabras adecuadas. «Valentina, siéntate», dijo finalmente. «Tenemos que hablar». «¿De qué?», se preocupó Valentina, sentándose en el sofá. Su padre se volvió hacia ella. Su rostro era serio, incluso severo. «Valentina, hay que posponer la boda», dijo con firmeza. «No se apresuren. Esperen al menos un año». «¿Qué?», se quedó atónita Valentina. «Papá, ¿de qué estás hablando?». «Hablo en serio», insistió Vicente. 3 meses es demasiado rápido. Apenas se conocen. «Nos conocemos desde hace 6 meses», replicó Valentina, levantándose del sofá. «Y estoy segura de mis sentimientos». «Pero yo no estoy seguro de él», cortó su padre. Valentina sintió que la ira le hervía por dentro. Conocía ese tono. Lo había escuchado antes,
Cuando llevaba a casa a otros jóvenes, su padre siempre les encontraba defectos, siempre estaba descontento. «Papá, ya empiezas otra vez». Su voz temblaba de indignación. «¿Por qué cada vez que te presento a un hombre, ninguno te gusta?» «Hija, no es eso». «No, es exactamente eso», lo interrumpió Valentina. «Basta», gritó. «Basta. Es mi vida y yo decidiré con quién me caso». «¿No entiendes la gravedad de la situación?», alzó la voz Vicente. «¿Que no entiendo?», sonrió Valentina con sarcasmo. «Lo entiendo perfectamente. Simplemente no quieres dejarme ir. Quieres que me quede aquí contigo toda la vida». «¿Cómo puedes decir eso?», se indignó su padre. «Siempre he buscado tu felicidad». «¿Mi felicidad?». Las lágrimas asomaron a los ojos de Valentina. «Mi felicidad es Mateo. Me ama. Me cuida. Me hace feliz. ¿Por qué no puedes aceptarlo?». «¿Por qué?», Vicente titubeó. No podía decir la verdad. «No ahora. No sin pruebas». «¿Por qué qué?», preguntó Valentina con exigencia. «Dime, ¿qué es exactamente lo que no te gusta de Mateo?». «Simplemente siento que algo no está bien», respondió su padre evasivamente. «¿Sientes?», resopló Valentina. «Vaya argumento». «¿Sabes qué, papá? Estoy cansada. Cansada de tu sobreprotección. Tengo 27 años. Soy una mujer adulta. Yo decidiré cuándo me caso». «Valentina, por favor, solo espera». «No», cortó ella. «La boda se celebrará como estaba previsto, dentro de 3 meses». Agarró su bolso y se dirigió a la salida. «¿A dónde vas?», preguntó su padre, desconcertado. «A mi casa. Necesito estar sola». «Hija, espera». Pero Valentina ya había cerrado la puerta de un portazo. Vicente se quedó de pie en medio de la habitación, sintiéndose destrozado. No quería pelear con su hija, pero no podía permitir que esa boda se celebrara. A la mañana siguiente, Vicente se despertó con la cabeza pesada. Había dormido mal, dando vueltas toda la noche, repasando mentalmente las posibles opciones. Tenía que encontrar a Catalina Aguirre. Solo ella podía confirmar o desmentir sus terribles sospechas. Sacó una vieja y gastada libreta donde alguna vez había anotado números de teléfono. Hojeó las páginas amarillentas, encontrando nombres de personas con las que no había hablado en años. El primero al que llamó fue a Miguel, un amigo en común que tenía con Catalina. «Bueno, Miguel, soy Vicente. Vicente Herrera». «Vicente», dijo una voz sorprendida al otro lado. «¿Cuántos años sin saber de ti? ¿Cómo te va?». «Miguel, necesito tu ayuda», fue Vicente directo al grano. «¿No sabrás por casualidad dónde está ahora Catalina Aguirre?». «Catalina». Una larga pausa. «¿Catalina?», repitió Miguel. «Dios mío, no he sabido nada de ella en 20 años. La última vez que la vi, diablos, ni siquiera recuerdo cuándo fue». «¿No sabes cómo contactarla?». «No, viejo. Lo siento». «¿Qué pasó?». «Nada, solo necesito encontrarla. Es urgente». Vicente se despidió y marcó el siguiente número. «¿Irene?», una amiga de Catalina de la universidad. «¿Irene? Hola, soy Vicente Herrera. ¿Te acuerdas de mí?». «Vicente». «Claro que me acuerdo», dijo una voz femenina con alegría. «¿Cómo estás?». «Bien». «Irene. Oye, ¿no sabes dónde está ahora Catalina?». «¿Catalina?». Se quedó pensando Irene. «Dios, no hemos hablado, déjame pensar. Unos 25 años, seguro». «Entiendo. Gracias». «Oye, Vicente, ¿qué pasó? ¿Por qué la buscas?». «Te lo contaré después». «Gracias». Irene llamó a varias personas más. El resultado fue el mismo. Nadie sabía nada de Catalina Aguirre. Era como si se la hubiera tragado la tierra. Vicente recordó que Catalina tenía una abuela en un pueblo. Quizá ella supiera algo. Al día siguiente, pidiendo un día libre en el trabajo, se subió a su coche y condujo hasta allí. El viaje duró varias horas. El pueblo era pequeño, casi abandonado. Vicente encontró la casa donde había vivido la abuela de Catalina. Llamó a la puerta. Una mujer mayor, de manos curtidas y rostro cansado, le abrió. «Buenas tardes», saludó Vicente. «¿No sabrá por casualidad dónde puedo encontrar a Catalina Aguirre?». Era nieta de doña María, que vivía aquí antes. Doña María falleció hace como 10 años. «Que en paz descanse», suspiró la mujer. «Y de la nieta no sé nada. Nunca vino por aquí, ni siquiera al funeral de su abuela. ¿Quizá algún vecino sepa algo?». «Pregunte, si quiere, pero lo dudo. Ya quedan pocos de los de antes». Vicente preguntó en varias casas. En todas partes se encogían de hombro. Nadie sabía nada de Catalina Aguirre. Regresó a casa desolado. Todos los caminos llevaban a un callejón sin salida. Catalina se había evaporado. Pasó una semana. Valentina no llamaba a su padre. Vicente la llamó varias veces, pero ella le colgaba. Se sentía culpable, pero no podía dar marcha atrás. Había demasiado en juego. Y entonces tomó una decisión. Tenía que contarle la verdad a su hija, toda la verdad.
Aunque no le creyera, aunque pensara que se había vuelto loco, tenía que intentarlo. Vicente fue a casa de Valentina. Ella abrió la puerta y vio que su hija parecía agotada. Tenía los ojos enrojecidos, como si hubiera estado llorando. «Papá», dijo fríamente, «¿qué haces aquí?» «Necesito hablar contigo», dijo Vicente con firmeza. «Por favor, escúchame». Valentina dejó pasar a su padre. Se sentaron en la sala. Un tenso silencio se instaló entre ellos. «Hija», empezó Vicente, con la voz temblorosa, «lo que te voy a decir te va a parecer una locura. Pero te pido que me escuches hasta el final». «Habla», asintió Valentina con cansancio. Vicente respiró hondo. «Catalina Aguirre Solís no es solo la madre de Mateo. También es tu madre». Valentina se quedó mirando a su padre. En su rostro se reflejaba la incomprensión. «¿Qué?», repitió. «Tú y Mateo son hermanos», dijo Vicente. «Tienen la misma madre, Catalina Aguirre». Valentina guardó silencio unos segundos, y luego se echó a reír. Una risa histérica, con lágrimas. «Dios mío, papá, ¿no se te ocurrió algo más realista?», decía con indignación. «¿De verdad crees que voy a creerme esta estupidez?». «Es la verdad», insistió Vicente. «¿La verdad?». Se levantó Valentina de un salto. «Toda la vida me dijiste que mi madre murió cuando yo tenía 3 años, que los médicos no pudieron salvarla. Y ahora, de repente, resulta que está viva y crió a otro hijo». «Te mentí», confesó su padre. «Te mentí porque no quería que sufrieras. Tu madre eligió a Arturo Solís. Nos abandonó». «Mentira», gritó Valentina. «Mientes. Estás inventando todo esto para arruinar mi boda». «¿Por qué haría yo eso?», exclamó Vicente. «¿Por qué mentirías sobre algo así?». «Para controlarme». Las lágrimas corrían por las mejillas de Valentín. «Para que siempre me quede contigo. Eres un egoísta». «Valentina, por favor». «No». Se apartó de él. «Basta. No tienes ninguna prueba. Simplemente no quieres mi felicidad». «No tengo pruebas porque no puedo encontrar a Catalina», decía Vicente desesperado. «Pero sé que estoy diciendo la verdad». Ella lo tomó del brazo y lo empujó hacia la puerta. «Vete», sollozaba. «Vete de aquí. No quiero verte. Hija, por favor, vete». La puerta se cerró justo en las narices de Vicente. Se quedó de pie en el rellano, escuchando cómo su hija lloraba al otro lado. El corazón se le partía en pedazos. ¿Qué había hecho? Había alejado a la única persona cercana que tenía. Pero, ¿qué más podía hacer? No podía permitir que se casara con su propio hermano. Vicente bajó lentamente las escaleras. Se sentía como un anciano, cansado, vacío, destrozado. Pero no pensaba rendirse. Tenía que encontrar a Catalina Aguirre, costara lo que costara. Solo ella podía detener esta catástrofe. ¿Y en el apartamento? Valentina estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta, llorando. No le creía a su padre. No quería creerle, porque si era verdad, entonces su vida se derrumbaba. Todo en lo que había creído resultaría ser una mentira. Llegó el día que Valentina había esperado con tanta ilusión, el día de su boda. La mañana comenzó con un torbellino de actividad. El maquillista, el peluquero, las amigas que la ayudaban a vestirse. Un vestido blanco como la nieve, un velo, un ramo de rosas blanca. Todo era perfecto. Pero por dentro, Valentina sentía una gran ansiedad. Estaba de pie frente al espejo en la suite del hotel donde se preparaba, observando su reflejo. Una novia hermosa, con los labios pintados de un rojo intenso y un peinado impecable, pero sus ojos delataban su nerviosismo. «Val, estás preciosa», decía con admiración su amiga Elena, ajustándole el velo. «Mateo se va a quedar sin palabras cuando te vea». «Gracias», sonrió Valentina en voz baja, pero sus pensamientos estaban lejos. Su padre no había llamado, no había escrito. Habían pasado casi 3 meses desde aquella terrible discusión, y no habían intercambiado ni una sola palabra. Valentina esperaba que él recapacitara, que se disculpara, que viniera a la boda, pero su teléfono permanecía en silencio. «Val, ¿estás bien?», preguntó Elena, notando su mirada perdida. «Sí, todo bien», respondió Valentina rápidamente. «¿Estás pensando en tu padre?». «Sí». Valentina asintió. Un nudo se le formó en la garganta. «¿No va a venir?», susurró. «¿De verdad no va a venir a mi boda?». «No digas eso», la abrazó Elena. «Vendrá. Los padres siempre vienen a las bodas de sus hijas. Es la ley». Llamaron a la puerta. Entró Mateo. Se veía espectacular con un traje negro, camisa blanca y corbata de moño, el pelo peinado hacia atrás, los ojos brillantes. «El novio no debería ver a la novia antes de la ceremonia», rió Elena. «Solo un minuto», pidió Mateo. «Necesito hablar con Valentina a solas». Las amigas se miraron y salieron de la habitación. Mateo se acercó a Valentina y le tomó las manos. «Mi amor, no te preocupes», dijo con dulzura.
Todo va a estar bien. Mi padre no ha llamado, susurró Valentina. No vendrá. Cambiará de opinión. Ya verás, la tranquilizaba Mateo. ¿Qué padre se perdería la boda de su hija querida? Solo está preocupado. Aparecerá. ¿Tú crees? Preguntó Valentina, mirándolo a los ojos. Estoy seguro. La abrazó con cuidado para no arrugar el vestido. Todo saldrá perfecto. Es nuestro día. El día de nuestro amor. Y nada lo va a arruinar. Valentina se acurrucó en su pecho, escuchando los latidos de su corazón. Con él se sentía protegida. Con él, todo parecía posible. Te amo, susurró ella. Y yo te amo a ti, y la besó Mateo en la coronilla. Más que a nada en el mundo. Una hora después, los invitados ya estaban reunidos en el salón de banquete. El restaurante estaba decorado con flores blancas y crema. Por todas partes ardían velas y sonaba una música suave. Unas 100 personas, familiares de Mateo, amigos, colegas de Valentina del hospital. En la primera fila estaba sentado Arturo Solís, el padre de Mateo. Se veía solemne y un poco nervioso. A su lado, un asiento vacío para la madre del novio que, como todos sabían, no asistiría. Valentina esperaba detrás de las puertas del salón, agarrando con fuerza su ramo. La música cambió a la marcha nupcial. Era su momento. ¿Lista?, le preguntó Elena, que era su dama de honor. Valentina asintió, aunque por dentro sentía un nudo. Miró hacia atrás por última vez, esperando ver a su padre, pero solo había un vacío. Iría sola al altar. Las puertas se abrieron. Todos los invitados se giraron. La ceremonia comenzó. Valentina caminaba lentamente por el pasillo, sonriendo a través de las lágrimas. Al final del pasillo la esperaba Mateo, y sus ojos brillaban con tanto amor que, por un instante, el mundo entero desapareció. Solo quedaban ellos dos. Estaba a punto de llegar al altar cuando, de repente, las puertas del salón se abrieron de par en par con estrépito. «No habrá boda», gritó una voz. Todos se volvieron. En el umbral estaba Vicente Herrera, despeinado, sin aliento, pero no estaba solo. A su lado había una mujer. El salón se quedó en silencio. Los invitados comenzaron a murmurar con desaprobación. Alguien susurró indignado. Valentina palideció. «Papá», susurró. Mateo dio un paso adelante, con la clara intención de echar a los intrusos, pero Valentina lo detuvo con un gesto. Se acercó a su padre. Su rostro ardía de ira y vergüenza. «¿Qué estás haciendo, viejo idiota?», le siseó al oído, tratando de que los invitados no la oyeran. Y entonces vio a la mujer que estaba detrás de su padre y se quedó helada. El mundo se detuvo. La mujer era una copia exacta de ella. Los mismos rasgos faciales, los mismos ojos, la misma forma de los labios. Solo que mayor, como si Valentina se estuviera mirando en un espejo que la mostraba 25 años más vieja. Un silencio absoluto se apoderó del salón. Incluso la música se detuvo. «¿Mamá?», se oyó la voz conmocionada de Mateo. Estaba de pie, mirando a la mujer con los ojos muy abiertos. A pesar de los años que habían pasado desde la última vez que la vio, la reconoció. Catalina Aguirre, su madre. La mujer los miraba, a Mateo y a Valentina, y las lágrimas corrían por sus mejillas. Su rostro estaba desfigurado por el dolor y el arrepentimiento. «No puede ser», susurró Mateo, caminando lentamente por el pasillo hacia ellos. «No entiendo nada. ¿Cómo es posible?». Miraba alternativamente a su madre y a Valentina. El parecido era aterrador, demasiado evidente para ser una coincidencia. «Se parecen tanto», su voz temblaba. «¿Qué está pasando aquí?». «Ahora entiendes que yo tenía razón», logró decir Vicente, mirando a su hija. Valentina estaba inmóvil. Miraba a la mujer que era su reflejo, a la mujer que su padre llamaba su madre. «No entiendo nada», Mateo abrió la boca de asombro, recorriendo con la mirada a todos los presentes. En el salón se hizo un silencio tan profundo que se podía oír el tic-tac del reloj de pared. Los invitados estaban sentados, conteniendo la respiración, sin entender lo que pasaba, pero sintiendo el drama. «¿Alguien puede explicarme qué significa todo esto?». La voz de Valentina se quebró en un grito. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando el maquillaje cuidadosamente aplicado. «¿Quién es esta mujer? ¿Por qué se parece a mí?». La mujer dio un paso adelante. Sus manos temblaban. «Creo que ha llegado el momento», dijo en voz baja. «El momento de decir la verdad». Miró a Vicente. «¿Vicente? Empezaré por decir que no soy Catalina Aguirre». «¿Qué?». El padre de Valentina no entendía. «Catalina Aguirre era mi hermana gemela», continuó la mujer, y su voz se hizo más firme. «Yo soy Valeria Aguirre, y Mateo no es mi hijo, es el hijo de mi difunta hermana, Catalina». «¿Qué?». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par por la sorpresa. Se giró bruscamente, buscando a su padre entre la multitud. «Papá, ¿cómo pudiste?». Arturo Solís estaba sentado en la primera fila,
pálido como un fantasma. No esperaba este giro de los acontecimientos. ¿Puedo continuar?, pidió Valeria. Un silencio sepulcral volvió a reinar en el salón. Uno de los invitados sacó su teléfono, claramente con la intención de grabar. Parecía una escena de película. Valeria respiró hondo. Cuando Catalina murió en el parto, Arturo no quería que Mateo creciera sin una madre. No quería que el niño sufriera y me convenció de cometer un error. Me pidió que me hiciera pasar por Catalina, que le dijera a Mateo que yo era su madre. Y yo acepté. Era joven, tonta. Pensé que estaba haciendo una buena obra. Mateo palideció. Se agarró al respaldo de la silla más cercana para no caer. Entonces, todo este tiempo, susurró. Todo este tiempo no fuiste mi madre. Perdóname, sollozó Valeria. Perdóname. No quería hacerte daño. Y luego, continuó, secándose las lágrimas, luego conocí a Vicente y me enamoré. Por primera vez en mi vida, sentí el verdadero amor. Miró a Vicente con una ternura infinita en los ojos. Te amé con todo mi corazón, Vicente. Fuiste la luz de mi vida. Y cuando supe que estaba embarazada, fui la mujer más feliz del mundo. Le dije a Arturo que quería irme, que amaba a otro hombre, que íbamos a tener un hijo. Su voz tembló, pero se calló para tomar fuerzas. Pero en ese momento, mi madre estaba al borde de la muerte. Necesitaba una operación muy cara, y no teníamos dinero. Y Arturo, que era rico, me puso una condición. Los murmullos comenzaron en el salón. Los invitados no podían creer lo que estaban escuchando. Dijo, Valeria sollozaba, que me daría el dinero para la operación de mi madre si yo le entregaba el bebé a Vicente y me marchaba. Para siempre. No quería que yo destruyera su familia, que Mateo supiera la verdad. Así que eso fue lo que pasó en realidad. Vicente no podía creer lo que oía. Estaba desesperada. Gritó Valeria. Mi madre se moría. Necesitaba el dinero. Y Arturo me dijo que contigo ella estaría mejor, que tú le darías todo lo que necesitaba. Y yo no era nadie. No tenía nada. Valentina lo veía todo como si fuera un sueño, una pesadilla de la que era imposible despertar. Así que no soy la madre de Mateo, dijo Valeria, mirando directamente a Valentina. Soy la madre de Valentina. ¿Tu madre? Hija, perdóname. Perdóname por haberte abandonado. Perdóname por haberte hecho esto. Ya no puedo seguir guardándolo. Cayó de rodillas y se echó a llorar a gritos. Sus sollozos resonaban en el silencio del salón. Valentina estaba inmóvil. El mundo se derrumbaba a su alrededor. Todo lo que sabía, todo en lo que creía, todo resultó ser una mentira. Su madre estaba viva. No había muerto. La había abandonado, la había vendido por dinero. Mateo se acercó a ella y la abrazó. Su corazón también estaba destrozado. Entendía lo que sentía Valentina, porque él sentía lo mismo. Toda su vida se había construido sobre una mentira. Arturo Solís se levantó de su asiento. Su rostro era severo. Sí, papá, dijo Mateo con dificultad, mirándolo a través de las lágrimas. No esperaba esta bajeza de ti. Mentirme toda la vida. Toda la vida. Quería lo mejor para ti, respondió Arturo con voz apagada. ¿Lo mejor? Gritó Mateo. ¿Crees que vivir en una mentira es lo mejor? ¿Y ahora qué hacemos? Susurró Valentina entre lágrimas, mirando a Mateo. No somos hermanos, pero aún así toda esta mentira. ¿Cómo vamos a vivir con esto? Mateo le tomó el rostro entre las manos y la miró directamente a los ojos. Casarnos, dijo con firmeza. Nos vamos a casar. No voy a permitir que los secretos y las mentiras de otros se interpongan entre nosotros. Te amo, y nada va a cambiar eso. Pero, empezó Valentina. Nada de peros, la interrumpió Mateo. Nos amamos. Eso es lo más importante. Todo lo demás no importa. Se giró. Continúe con la ceremonia. Pero, dudó la jueza del registro civil. Continúe, repitió Mateo. ¿Y la boda? Finalmente, se celebró. Sí. El ambiente ya no era el mismo. Los invitados susurraban, algunos lloraban, otros parecían conmocionados. Pero Mateo hizo todo lo posible por arreglarlo. Bromeaba, sonreía, hacía brindis, bailó con Valentina, la tomó de la mano, la besó. Ese día, Valentina se convirtió en la esposa de Mateo. Intercambiaron anillos y votos, se convirtieron en marido y mujer. Pero cuando la fiesta terminó y se quedaron solos, Valentina se echó a llorar. ¿Cómo vamos a vivir con esto?, preguntó. Con toda esta mentira. Vamos a vivir sin ellos, dijo Mateo con firmeza. ¿Sin los padres que nos engañaron? ¿Sin Valeria, que nos abandonó? Empezaremos una nueva vida, solo tú y yo. ¿Estás seguro? Totalmente. Y tomaron una decisión. Ambos dejaron de hablar con sus familias. Ni ella ni él podían perdonar a sus padres por la mentira en la que habían vivido durante tantos años. Y con Valeria tampoco quisieron restablecer ninguna relación. Decidieron que era lo mejor, que construirían su vida desde cero, sin mentiras, sin engaños, solo ellos dos.
Pero en el fondo de su ser, ambos sabían que las heridas infligidas aquel día nunca sanarían por completo.